¿Qué tal amigos? Soy Ricardo Bacareza Echeverry, médico oncólogo hematólogo decodificador biológico. En su canal Decodificación Biológica, mitos y verdades en salud. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, el púrpura plaquetario, también llamado púrpura trombocitopénico autoinmune o púrpura trombocitopénico idiopático. Para efectos del análisis que vamos a hacer aquí, lo voy a llamar púrpura plaquetario. ¿Qué significa tener un púrpura plaquetario? La medicina oficial dice que para tener púrpura plaquetario tengo que tener una cifra de plaquetas bajo el rango normal y presentar o no algunas manifestaciones de hemorragias a nivel de la piel, de las mucosas y eventualmente algún órgano interno. La mayoría de las veces las hemorragias son leves, simples, no ponen en riesgo la vida de la persona y los recuentos de plaquetas fluctúan entre 1000, 5000, 80, 100.000 por milímetro cúbico. Entonces son esos dos elementos, un estado hemorragíparo, mucocutáneo, piel y mucosas y una cifra de plaquetas bajo el rango normal, generalmente bastante bajas del rango normal. Pero si uno busca la explicación de esta enfermedad, no encontramos ni un por qué se produce, ni un para qué se produce. Solo existe un qué es y un cómo es. ¿Qué es? Cifra baja de plaquetas. ¿Cómo es? Hemorragias mucocutáneas bajo 100.000 plaquetas por milímetro cúbico. Pero el por qué es y el para qué, la medicina tradicional no lo explica. Por lo tanto, el paciente que tiene púrpura plaquetario no tiene respuestas. Cuando pregunta ¿por qué tengo esto? No tiene respuestas. ¿Y para qué tengo esto? Menos respuestas hay. Entonces la decodificación biológica lo que permite es responder el por qué y el para qué. Vamos viendo. ¿Qué dice del origen del púrpura plaquetario? El púrpura plaquetario en decodificación biológica es estar viviendo o haber vivido un conflicto de desvalorización en los lazos de sangre. Eso se entiende como presentar una situación conflictiva con un familiar directo consanguíneo en el cual yo siento que esa situación conflictiva en la relación lo vivo con angustia, con impotencia y con resignación. Tienen que estar los tres elementos, si no, no hay púrpura plaquetaria. Tiene que haber angustia, impotencia, o sea, la situación me produce angustia en la relación con mi consanguíneo, hay una angustia por lo que está ocurriendo, tengo que sentir impotencia, no sé cómo solucionar el problema, no depende de lo que yo haga, y resignación es, haga lo que haga la situación, yo la veo que está irremediablemente perdida. Entonces, impotencia, resignación y angustia son los elementos claves del conflicto que genera en el paciente el púrpura plaquetario. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo que enseña la decodificación biológica? ¿Por qué se produce? ¿Cuál es la razón? Aparte de estar viviendo un conflicto, porque una cosa es vivir un conflicto y otra es que el cuerpo responda con una baja de plaquetas y hemorragias de las mucosas y de la piel. ¿Por qué es eso? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, ahí la decodificación biológica viene a llenar el vacío en la interpretación de esta patología y permite enseñarnos que la disminución de plaquetas que se produce es una disminución relativa. Las plaquetas bajan solo en la sangre, solo en el examen de sangre que se llama hemograma, solo ahí está el descenso de plaquetas, pero la cantidad total de plaquetas del organismo del sujeto sigue estando normal. Lo que ocurre es un secuestro plaquetario por intermedio del vaso que actúa como un órgano cantimplora que va a retener un gran porcentaje del pool sanguíneo de plaquetas. Entonces, al retener plaquetas en el vaso, me baja los niveles concomitantemente de las cifras sanguíneas de plaquetas. Retengo más en el vaso, me bajan más en la sangre. Entonces, la decodificación biológica nos permite entender que el sujeto enfrentado a un conflicto con un consanguíneo, al cual lo ve de alguna manera como predador, él es la presa y el conflicto es el predador, de alguna manera se siente potencialmente que va a ser atacado por este predador simbólico que es el conflicto y tiende a guardar, reservar, esconder o acumular plaquetas en el vaso, de manera de que si en la contienda con el eventual predador sufre heridas potencialmente mortales, tenga plaquetas para poder cicatrizar y coagular las heridas y así evitar la muerte. Esta explicación es obtenida de lo que es el mundo animal. Lo que pasa es que el ser humano
pertenece a la especie Homo sapiens, que es mamífero vertebrado, por lo tanto funcionamos con las mismas reglas que los animales. Ante un eventual ataque de un predador, yo debo sobrevivir de la única manera que puedo, es coagulando las heridas potencialmente mortales, y así es como el vaso contribuye, guardando gran cantidad de plaquetas. Entonces, si la razón es sobrevivir guardando plaquetas en el vaso mientras estoy sufriendo un conflicto que lo veo como un ataque a mí, aunque el conflicto realmente no sea un ataque, pero simbólicamente sí lo vivo como un ataque, yo voy a presentar cifras de plaquetas sanguíneas bajas y voy a manifestar distintos grados de hemorragias en mi cuerpo. Eso es muy interesante porque esto es novedoso, esto no se sabe, está muy poco difundido, y eso permite entender que hay personas que tienen púrpura plaquetario que andan por la vida sin ningún problema, con cifras de 15.000 plaquetas, de 20.000 plaquetas, y prácticamente no tienen ningún problema. No se entendía realmente cómo eso podía ocurrir. Hoy en día, sabiendo que la cantidad total de plaquetas es normal, pero tengo el 90% de mis plaquetas guardadas en el vaso, se puede entender que funciona a demanda. El vaso va entregando en la medida que voy necesitando, me va entregando plaquetas para mi diario vivir y mi subsistencia mínima, pero de alguna manera permite que yo me llene de hemorragias para así manifestar a través de mi cuerpo la pena que siento producto de mi conflicto con mi familiar. Entonces ahí la biología termina cerrando el ciclo. Yo presento el conflicto, mi cuerpo manifiesta el descenso plaquetario y finalmente puedo expresar a través de mi cuerpo toda la pena que obtengo, que me causa el conflicto con mi familiar. Me veo sangrante, me veo amoratado, eso muestra un ambiente de sufrimiento del individuo. El individuo se ve afectado por el conflicto. Los conflictos que presentan los pacientes con púrpura plaquetario son la gran mayoría, 70% de las veces, conflicto madre-hija o conflicto hija-madre. O sea, como esto es mucho más frecuente en mujeres, la mujer debe buscar el conflicto de impotencia y desvalorización en su hija, con su hija o hacia la madre. La gran mayoría, el 70%, está ahí. La mujer con su hija o la mujer con su madre. En algunos casos es la mujer con su hijo o sus nietos o con el padre, pero la mayoría de las veces esto es madre-hija, hija-madre. Entonces, los ejemplos son numerosos y son variados. Puede ser que una mujer tenga un púrpura plaquetario porque su hija se emparejó con un drogadicto y se va a vivir a otra ciudad. Ahí la mujer hace un púrpura plaquetario. Puede ser el caso de que el hijo predilecto cae en las drogas o en los vicios. Ahí la madre va a presentar púrpura plaquetaria. Puede ser que a la mujer el yerno le quite la visita de los nietos. Eso va a crear púrpura plaquetaria en la mujer. Puede ser que la mujer sienta impotencia, angustia porque su madre vive sola y puede ser atacada por delincuentes. Eso va a causar púrpura plaquetario en la mujer. Puede ser que la mujer tenga un conflicto con el padre porque el padre le quitó el saludo y de alguna manera ella se siente responsable de ello. Va a ser púrpura plaquetaria. Así, si uno revisa el conflicto, que puede ser de cualquier tipo, siempre va a encontrar que es con un consanguíneo, hijos, padres o hermanos. Nunca es otra persona. Bueno, a veces nietos sí, pero el esposo no es consanguíneo, nunca va a causar un púrpura plaquetario. Y la vivencia del conflicto, angustia, impotencia y resignación. Si no hay resignación, no hay baja de plaquetas. Cuando hay lo contrario a la resignación, que es como la agresión, el intento de atacar, las plaquetas suben. La resignación habla de que baja. Entonces esto es muy interesante, da nuevas pistas sobre la integración de la psique, el cerebro y los órganos, siempre funcionando en forma sincrónica. Y como resumen, entender que las enfermedades por sí mismas no existen,
son una manifestación más del cuerpo a solicitud del cerebro ordenado por la psique. Eso es en cuanto a lo que yo quería comentarle acerca de este tema. Si hay algún tema futuro que quieran analizar o que yo les comente, lo pueden pedir en este video. Y un saludo y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.